Y continuamos con la información. Nos trasladamos a Perú. En medio de la crisis sanitaria, conmovió al país vecino la estampida mortal en un boliche que provocó la muerte de 13 personas. Hoy se conoció que alrededor del 40% de los vecinos de la discoteca están infectados con coronavirus. Vamos a conocer los detalles del caso que genera conmoción en el Cono Sur. Le damos la bienvenida a Omar Jordán Delgado, periodista de Perú, bueno, ya amigo de Telediario Federal, y estuvo cubriendo también en el lugar de los hechos el sábado, la tragedia. Muy buenas noches, Omar, ¿cómo le va? Hola Marina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo extensivo también a ustedes y a tu teleaudiencia. Una situación que ha conmovido y ha conmocionado no solo a la capital, no solo al país, sino al mundo entero. La noticia ha tenido un impacto terrible en medio de la pandemia COVID-19 que vive el mundo, y que a esto se suma un poco la irresponsabilidad también en medio de la situación y las medidas que había establecido el gobierno justamente para prevenir y evitar el contagio de la pandemia. Gente que sin ningún control, sin ninguna responsabilidad, burlando las medidas de seguridad, el aislamiento social y un estado de emergencia que se iba a desarrollar casi media hora después, a partir de las 22 horas, hora peruana, simplemente generó y terminó en una fatalidad. En esta fatalidad donde 13 personas, 12 mujeres y un varón perdieron la vida, de las cuales 11 de ellas, por lo menos, se había determinado que presentaban coronavirus. De este grupo de personas se suma también la totalidad de personas que albergaba la discoteca, y muy independiente también aquellas personas que fueron intervenidas. Eran 23 personas que fueron intervenidas, de las cuales 15 también resultaron positivas al COVID-19. Si esto lo multiplicamos también entre los intervenidos, entre los fallecidos y las 120 personas que albergaba este boliche o esta discoteca Restobar, hay que calcular más o menos que la cifra o el índice de personas positivas pudo ser mayor. ¿Cómo suceden los hechos? Es que la policía en los operativos que viene realizando justamente para controlar y evitar la aglomeración de personas ingresa a este local, ya por un seguimiento que había realizado un grupo especial de la policía ingresa a este local, y las personas, al verse sorprendidas por la policía, intentan huir del lugar. En ese trayecto y en ese tumulto de personas es que se produce la aglomeración en la única entrada y única salida. En esa única salida, que ante la aglomeración de personas se cierra la puerta, y la gente, en lugar de abrirla hacia adentro, la intenta abrir hacia afuera cuando ya había un cierre prácticamente del local. Ahí, en ese tumulto, es que se produce esta estampida humana de 120 personas, con la consecuencia fatal de estas 13 personas que mueren en el lugar por asfixia, justamente por el aplastamiento que había de estas personas, y que ha conmocionado a todo un país. Una situación que todavía continúa en investigación. Las personas que arrendaron este lugar ya se encuentran en investigación, ya están detenidas. Se está pidiendo todavía la ampliación justamente de la detención, y al mismo tiempo que se investiga a las personas que alquilaron este local para poder justamente ver qué impacto, qué relación tenían en una situación donde burlaba, como te mencionábamos, los controles de seguridad, el control de aislamiento, y que principales en tomar mayor acción, mejor dicho, frente a algunos locales que están vulnerando, o mejor dicho, no respetando el aislamiento social, en una cifra que ya tiene más de 600.000 casos positivos al coronavirus y más de 26.000 fallecidos en nuestro país. Marina. Bueno, las cifras son impactantes. Hace algunas semanas estuvimos haciendo contacto y se continúan multiplicando los casos en Perú. Pasando en limpio, se estaba desarrollando una fiesta clandestina en un boliche cuando llega la policía. Quieren salir todos de golpe, y en ese intento por escapar por un pasillo terminan provocando una estampida que bueno, tiene este saldo fatal de 13 muertos. Ahora, ¿cómo es la conexión de este hecho con los vecinos del boliche que resultan positivo de coronavirus después de los hechos del sábado?
Efectivamente, y en esto también se exige mayor refuerzo por parte de la Policía Nacional. Hoy, después de varios días, el alcalde de Lima justamente ha dicho de que se tiene que exigir mayor flexibilidad y mayor trabajo de fiscalización por parte de las municipalidades, que son en realidad las que tienen que tener mayor control justamente de estos locales. Hay que tener en cuenta que muchos de los locales que están funcionando ahora como boliches, como discotecas, como bares, clandestinos y que están realizando estas acciones, obviamente van a tener que tener un mayor control. El alcalde de esta comuna, el alcalde de Los Olivos, incluso manifestaba de que en un principio que desconocía el rubro en el cual se estaba trabajando, pero que la situación era de que este local inicial tenía otra actividad comercial y que posteriormente el año pasado se alquila para unos eventos. Estos eventos obviamente se desarrollaron y en medio de la pandemia se han aprovechado justamente los sábados para generar estas concentraciones de personas ilegalmente sin que las autoridades supieran exactamente cómo estaban funcionando. Y estas son las consecuencias. Solo en el caso del distrito de Los Olivos, donde se desarrolló, fue este el resultado, con 120 personas que albergaban. Sin embargo, en ese mismo día, varios operativos se realizaron en otros centros nocturnos, encontrando entre 30, 40, 50 personas y que se ha venido desarrollando por lo general los fines de semana. El sábado pasado, o sea, antes de esta tragedia, la semana anterior, habíamos detectado también un caso similar en otro distrito en la zona este de la capital, donde se había encontrado a 90 personas en un local privado, donde celebraban precisamente el aniversario de una empresa de seguridad. Y muchas de esas personas, incluso sabiendo la responsabilidad, o mejor dicho, la irresponsabilidad, no tomaban conciencia cuando varios de nosotros y varios colegas les preguntábamos por qué vulneraban esto y tenían, por así decirlo, la desfachatez de querer divertirse en medio de una situación donde hay un nivel de contagios elevado y como te mencionábamos, ya superamos los 600.000 contagiados y para ser más preciso, 27.813 los fallecidos hasta la cifra que ha reportado el Ministerio de Salud el día de ayer. Entonces, esta cifra, independientemente de lo que es el sinceramiento del SINADEF, que es el organismo que recopila toda la información de las víctimas fallecidas y que todavía no ha dado una cifra macro y general de cuántos son los muertos ya con las estadísticas posibles y los casos sospechosos de coronavirus. Bueno, las cifras son más que alarmantes en Perú. Más de 600.000 positivos y casi 28.000 fallecimientos por coronavirus. Muchísimas gracias, Omar, por el contacto. Ha sido muy amable y muy esclarecedor su testimonio. Como ya nos tiene acostumbrados, podemos decir, vamos a estar restableciendo el contacto en cualquier momento para seguir de cerca la evolución de la pandemia en todo el Cono Sur. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias, Marina. Hasta una próxima oportunidad.